Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a continuar con nuestra serie de temas juveniles. Esta ocasión vamos a hablar, como lo ven en el título, sobre un tema enfocado hacia la revelación verdadera y o versus más bien la ilusión, aquello que genera o que puede ser interpretado en nuestra vida con base en emociones, sentimientos, inclusive hasta alucinaciones podría ser, ¿no? También. Pero bueno, vamos a hablar hoy sobre eso debido a pues esta creencia que hay hoy en día tanto en los sistemas religiosos como inclusive de manera general en el mundo sobre pues toda esta interpretación del destino, interpretación de lo que nos depara en el futuro, de la toma de decisiones en nuestra vida. Y bueno, para comenzar necesitamos analizar cuál es el contexto que tenemos hoy en día. Iniciando primeramente en la parte de la religión o en la parte de los creyentes, ¿no? Que lamentablemente muchos de ellos están dentro de estos ámbitos religiosos, pues vemos, número uno, que en la religión se cree o se tiene esta ideología, esta filosofía, que su deidad, ¿no? Que muchos le dicen de diferentes maneras, Dios, Alá, etcétera, les habla de acuerdo bueno, que él les habla, ¿no? Literalmente que escuchan su voz, ya sea por sueños, por ideas, por diferentes situaciones. Esto a partir de costumbres, a través de doctrinas, etcétera. Por otra parte, sienten en su interior lo que es correcto o basan sus decisiones sobre lo que es correcto de acuerdo a lo que sienten dentro de ellos. Emociones buenas y emociones malas, ¿no? Tenemos el caso de personas que dicen, creo que esto es correcto, entonces pues voy a tomar esta decisión, me voy a ir por aquí porque mi corazón me dice esto, ¿no? O no, me siento intranquilo, no tengo que hacer esto porque basan todas sus decisiones con base en la parte interna, lo que sienten en sus emociones. También vemos que muchos de ellos dicen que recibieron profecía a partir de otra persona, a partir de un líder, ya sea por admiración o por temor, ¿no? Tenemos muchísimos casos en diferentes grupos religiosos que al líder, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese roé, o etcétera, lo ven con tanta admiración o inclusive con tanto temor que lo que él dice, no lo que les profetiza, pues es la verdad y siguen pues lo que les está diciendo esa persona, aun cuando muchas veces no es congruente con la escritura. Por otra parte, también vemos diferentes personas que dicen que en momentos donde hay mucho movimiento emocional, ya sea por la influencia musical, ¿no? En tiempos como la alabanza, la adoración, etcétera, que todo eso les hizo reflexionar y entonces a partir también de una emoción interna les hizo llevar a tomar una decisión, a realizar a una entrega o etcétera, ¿no? Vemos que pasa todo eso, ¿no? Y entre todos esos eventos, pues vemos que dicen que recibieron un tipo de revelación que les hizo tomar una decisión. Pero esta será una revelación genuina, ¿no? Esto es algo que creo que muchos se preguntan, muchos nos preguntamos en su momento. ¿Eso en realidad será genuino? Porque a veces parece que es muy real, parece que a veces eh, parece que el creador le está hablando a uno, ¿no? A través de todo eso y a veces uno duda, ¿no? En ese momento. A lo mejor hay ciertas personas que sí lo hacen por su carnalidad, por sus concupiscencias, pero también puede haber alguna persona que se pregunte, ¿eso es real, no? El creador me habló, ¿no? A través de un sueño. El creador me habló en ese momento de la música. El creador me habló a través de esta otra persona. Bueno, vamos a irlo analizando justamente en este estudio. Por otra parte, tenemos un historial de personajes dentro de los diferentes eventos en la historia general y específicamente en la bíblica, que supuestamente se les reveló un mensaje y agregaron comentarios o inclusive instrucciones a lo que ya había estado dado. Tenemos el ejemplo de personajes como los que llevaron o encabezaron toda la parte de la tradición, ¿no? En este caso, algunos maestros, ¿no? Como los fariseos, rabinos, ¿no? Dentro del judaísmo específicamente,
padres de la iglesia, ¿no? Más enfocado hacia el cristianismo y catolicismo, ¿no? Que basaron pues, su estudio en filosofía y liturgias, reformistas, ya hablando más de un cristianismo más contemporáneo, hablando del protestantismo, humanistas también más adelante, los cuales pues se dejaron o se inclinaron más por un libertinaje, una ideología más enfocada en el hombre. Y hoy en día, de manera más totalmente contemporánea, pues aquellos que inclusive hasta se les autodenomina o que se autodenominan y también se les denomina influencers. Aquellos que hablan sobre sincretismo, ecumenismo, etc. Todos estos, pues, crean una voluntad del Eterno distinta. Inventan mandamientos, toman textos fuera de contexto, dan más importancia a otras fuentes más que a la escritura, priorizan su voluntad antes que la del Padre, entre diferentes resultados que vienen a partir de toda esta creación de ideologías y seguimiento de las mismas. Y bueno, ese es el contexto en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? Tanto de manera contemporánea como todo lo que viene desde la edad antigua, desde la época bíblica, referente a esta cuestión de la revelación, que pues la diferente gente la percibe de diversas maneras. ¿Cuál es la problemática con esto? Número uno, que esta revelación podemos llegar a un previo diagnóstico, es más bien una ilusión. Lo que ellos interpretan de la escritura y de su liturgia está basado en sus intereses y en sus concupiscencias. También podemos decir que es una ilusión que está basada en intenciones que no cuentan. Si estudiamos la vida de cada uno de estos personajes, obviamente en general, podemos analizar que todos estos mandamientos, todas estas instrucciones, todas estas ideologías y filosofías surgen justamente de un interés, ya sea personal o un interés enfocado en cierto grupo de personas. Y muchas de estas, pues, o la mayoría, pues no concuerdan obviamente con la instrucción dada con el Eterno, sino más bien concuerda con aquello que su carne les pide, aquello que su intelecto les hace razonar. Por otra parte, también, como mencionábamos, pues vemos que es una ilusión que se queda en una intención y que no tiene como tal acción. Eso obviamente vamos a analizarlo bíblicamente más adelante, pero adelantando un poco, vemos que hay enseñanzas de Yeshua en las cuales les dice, hablando del caso de los fariseos, que ellos dan mandamientos, pero que ellos ni siquiera mueven un dedo para cumplirlo, ¿no? Entonces se queda solamente en intenciones, pero nunca se ve eso transformado o interpretado en una acción, sino se queda solamente en palabras, ahora sí que solamente de labios. Continuando, vemos que también parte de la problemática es que ya no solo quitan de mandamientos, ya no solamente quitan instrucciones dentro de la escritura, sino que añaden y distorsionan. Interpretan la escritura con los lentes del mundo y de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y esto creo que es muy claro dentro de la escritura, hablando de los falsos profetas, hablando de los maestros humanos, ¿no? Del judaísmo, etcétera, que empezaron a añadir mandamientos, empezaron a añadir libros, empezaron a añadir tradiciones, etcétera, que obviamente pues no venían desde un principio y empezaron a quitar también otras cosas, empezaron a quitar instrucciones muy importantes dentro de la escritura que hablaban, por ejemplo, acerca del Mesías, que hablaban acerca del verdadero cumplimiento de la instrucción, entre muchas otras cosas, ¿no? Y no se diga hoy en día también, que tenemos el ejemplo muy claro en las religiones que quitan partes de los mandamientos, interpretan de otra forma ciertas instrucciones de la escritura, o que añadieron dentro de la Biblia también, y que también por eso es muy importante cuando uno estudia la Biblia, ocupar diferentes versiones y también hacer pues un análisis completo, no solamente una parte de la instrucción, sino tomando como base la Torá, los profetas, la enseñanza de Yeshua, etc. Muy bien. Continuando, también tenemos la problemática de que esa ilusión mezclada con la falsa doctrina lleva al creyente hacia la apostasía, porque no solamente se queda en decir, bueno, se genera una falsa doctrina y ya, sino que eso tristemente lo lleva hacia la apostasía, porque quebrantan el pacto
por la falta de obediencia y por traer fuego extraño. Ya hemos analizado, ya hemos puesto como referencia en varias ocasiones esta parte dentro de la Torá en Baikra, al final, sobre los pasos a la apostasía, ¿no? Y hemos estudiado que pues es una degradación del cumplimiento que va paso por paso, desde no escuchar los mandamientos hasta no darles importancia, y que llega hasta no cumplirlos, y el siguiente paso pues es quebrantar ese pacto que el Eterno no solamente hizo con el pueblo de Israel, sino hizo con toda la humanidad a través del pueblo de Israel en su momento. Y bueno, tristemente pasa eso porque al momento que se quitan mandamientos, se añaden y se distorsionan, pues se dejan de cumplir los mandamientos reales, los que se dieron desde un inicio, o se cumplen pero de una manera distorsionada, no como fue desde un principio, como lo menciona también Yeshua. Por otra parte, y ya por último en los puntos de la problemática, tenemos que utilizan el nombre de Elohim en vano, lo cual es quebrantar un mandamiento, porque viene la instrucción que no se debe ocupar su nombre en vano, y con esto desvían, y con esto se desvían ellos, y además desvían también a otros. Utilizan el nombre de Elohim no solamente al momento de no cumplir obedeciéndole o no cumpliendo sus votos, sino también porque modifican lo que él dijo para cumplir su propia voluntad, y de esa manera pues dejar en mal al Eterno, ¿no? Que también, como lo analizamos en su momento cuando estudiamos esa parte de la Torah, pues no solamente se habla acerca de los juramentos y todo eso, sino también se habla acerca de que cuando uno ocupa en vano el nombre del Eterno, es porque lo deja en mal, porque no es congruente con sus palabras. Y bueno, ya teniendo este contexto y esta problemática, entonces tenemos que buscar una solución ante esto, ¿no? Porque no nos podemos quedar solamente con el diagnóstico, sino necesitamos una solución. Y para esto vamos a analizar lo que dice la escritura para comprender, número uno, qué es lo que está mal, y número dos, qué podemos hacer para corregir eso que está mal, ¿no? Con base, obviamente, en la escritura. Comenzando, vamos a ver primeramente lo que nos lleva hacia una ilusión, que es el engaño. Una ilusión parte de un engaño. Las ilusiones son cosas que no son reales, por lo mismo es algo que parte de una mentira, y básicamente pues es un engaño. ¿Qué nos dice la escritura acerca del engaño? Bueno, en Proverbios, por ejemplo, 11.1 podemos ver que dice: el peso falso es abominación para Elohim, o para el Eterno, mas la pesa cabal le agrada. O sea, hace que desde el principio sabemos que el engaño es algo que aborrece el Eterno, ¿no? Entonces no puede entrar en nuestra vida, nuestra forma de vivir, no puede haber engaño, ¿no? Desde ahí partimos, sabemos que es algo que no le agrada al Eterno, porque es algo injusto. Continuando, tenemos el Salmo 101:7, que dice: jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño, jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Entonces, número uno, vemos que el engaño es algo que el Eterno aborrece, y por ende, número dos, nadie que practique esto va a estar dentro de la cobertura del Eterno. Nadie va a estar con su protección, nadie va a estar dentro de su voluntad si se encuentra en el engaño. Continuando, en Yohanan 8:44 dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. En otras versiones dice engaño. Esta versión es la NBI. Y en otras versiones pone esta parte o lo traduce como engaño. Con eso tenemos que entender que todo surge, o el padre de la mentira, el padre del engaño, pues es Satanás. Por ende, quien está en engaño, además de no agradar al Eterno y no estar dentro de su protección y su cobertura, pues es parte de Satanás, ¿no? Como lo dice en la carta a Jacob: quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. O sea, es una u otra, no puede haber, o somos siervos de Elohim o somos esclavos del pecado, como también dice la carta a los romanos. Entonces entendemos en este punto número 3
que todos aquellos que viven en ese engaño, pues son hijos de Satanás, ¿no? Están siendo como él, ¿no? Están siendo parte de su ideología, parte de su forma de actuar. Continuando en Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y bueno, aquí entonces entendemos también que, ya vimos obviamente que el engaño no le agrada al Eterno, sino que es del lado de Satanás más bien, aquellos que son quien engañan, pues son hijos de Satanás. Pero ¿de dónde viene este engaño ya aterrizándolo más hacia nosotros? Pues viene desde el corazón, desde nuestro interior. Claro, hay factores externos que afectan, que contribuyen, que influyen, pero principalmente el engaño surge de nosotros. Por ende, la solución la tenemos que buscar dentro de nosotros, aplicando obviamente la instrucción del Eterno. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Pero sí es importante que comprendamos eso, porque tristemente muchas veces dicen, no, es que me engañaron, no fue mi culpa, vino de manera externa, pero en realidad sabemos que pues tenemos culpa también nosotros, porque estamos permitiendo o dejamos entrar eso porque desde nuestro corazón hay algo que no está bien. Por eso tenemos que trabajar en nuestro corazón y dentro de él, como ahí mismo en Jeremías dice, pues debe estar la instrucción del Eterno, debe estar sus mandamientos al igual que nuestra mente. Y ese es el nuevo pacto. Continuando en 2 Corintios 4:2 dice, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Elohim, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Elohim. Con eso entendemos que entonces quienes hemos tenido esa transformación real, como lo dice en Romanos 12 y que comprendemos la voluntad del Eterno, eso nos lleva a estar en verdad, ¿no? ¿Y cuál es la verdad? Como dice en Yohanan, tu palabra es verdad. Entonces, si estamos en la instrucción, eso nos lleva a cumplir correctamente con su palabra y estar en verdad, para ya no ser hijos de Satanás, para no estar en el mundo, no ser enemigos del Eterno, sino al contrario, estar con Elohim en su cobertura, ser sus hijos a través de Yeshua y a través de su instrucción comprender su voluntad y estar dentro de ella. Muy bien. Como punto número 2 tenemos ahora el concepto de la revelación. Ya estudiamos de dónde viene el engaño, la ilusión, ¿no? Porque como tal la palabra ilusión no viene en la escritura, pero podemos poner su origen o su raíz que viene del engaño, que es lo que ya analizamos, y entonces ahora vamos a estudiar la contraparte, que es la revelación, la verdadera revelación, y vamos a analizar qué es y cuál es la verdadera revelación de la cual nos habla la escritura. Dice en Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, ¿no? Aquí tomando como referencia también un proverbio. Dice, afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Por lo cual entendemos que la revelación no viene de nuestros pensamientos, sino viene de los pensamientos del Eterno. Que obviamente sabemos que el Eterno no es un humano para tener pensamientos, pero se traduce de esa forma hablando de su voluntad o su instrucción. ¿Qué es lo que habla, lo que emana del Eterno? Pues obviamente es algo que no viene de nosotros, sino que nosotros adoptamos, que nosotros seguimos, que nosotros aceptamos. Continuando, dicen Job 11, 7, 8. Dice, ¿puedes adentrarte en los misterios de Elohim o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el abismo. ¿Qué puedes hacer? ¿No? Y aquí también otra parte donde nos habla acerca de que pues nosotros no tenemos la capacidad del Eterno, obviamente, de manipular, de querer acoplar a nuestros deseos o hacia nuestras concupiscencias la voluntad del Eterno, ¿no? Y la verdad es que aquí, por ejemplo, en la historia de Job es algo a veces que muy complicado de comprender y nos habla acerca de la soberanía del Eterno. Y también es por lo mismo a veces complicado de aceptar porque a veces no comprendemos en su totalidad este concepto de la soberanía. O bueno, lo entendemos, pero no en su generalidad, porque obviamente los pensamientos del Eterno son mucho más grandes, son infinitamente más grandes que los nuestros. Pero sí nos habla acerca de que el ser humano, pues no tenemos esta capacidad ni esta ahora sí que ni voz ni voto, ¿no? Para poder ni siquiera opinar de las decisiones que el Eterno toma, ¿no? Y por ende,
pues la revelación la tenemos que aceptar como nos las manda el Eterno y no podemos estar manipulándola porque si no caemos entonces en el engaño. Continuando y regresando a la buena nueva Yohanan, en Yohanan 1.18 dice, a Elohim nadie lo ha visto nunca, dice el Hijo único que es Elohim y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer, ¿no? Obviamente en estas traducciones cuando dice que es Elohim, aquí obviamente ya hemos estudiado y los invitamos a que analicen nuestros estudios de la Buena Nueva, no se refiere obviamente que Yeshua sea Elohim, ya hemos estudiado que no es así, que emana de él, y cuando dice que es Elohim, habla acerca más bien de que está en la misma sincronía con el Eterno, porque emanó de él. No es obviamente el Eterno. Yeshua es más bien ese medio que nos lleva al Padre y es su representante, obviamente, aquí en la tierra, ¿no? Por quien podemos llegar hacia él. Pero sí entendemos entonces que la revelación solamente viene a través del Mesías. No, la verdadera revelación viene solamente a través de él, que es lo que nos dice aquí en Yohanan 1.18. Y que es una revelación que obviamente nos lleva al Padre. No nos lleva a Elohim, no nos lleva, perdón, a Yeshua, sino nos lleva hacia el Padre. No nos podemos quedar, como ahí mismo en Yohanan dice, en el capítulo 3, no podemos caer en este error de como el pueblo de Israel se quedó solamente con la serpiente, de cuando lo levantó Moisés en el desierto para curar a aquellos que les había mordido, sino tenemos que llegar hacia el fin de esa sanación y esa salvación, que es obviamente el Eterno. Continuando, dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo, y ahí sí digo Dios porque pues ahí sí queda o ahí sí se puede utilizar, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz de la majestuosidad o de la grandeza de la buena nueva del Mashiach, el cual es la imagen de Elohim, ¿no? Y aquí obviamente corroborando lo que vimos en el punto pasado, ¿no? En el versículo pasado, perdón, acerca de que es Yeshua quien nos da esa revelación porque es esta imagen de Elohim. Dice en 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Ruach no acepta lo que procede del Ruach de Elohim, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, bueno, aquí continuando la revelación, vamos a hablar acerca de, ya sabemos de dónde viene la revelación, que obviamente es del Eterno a través del Mashiach, pero ahora también tenemos que saber que para poder comprender esa revelación, nosotros tenemos que estar en esa misma sintonía. Y como lo dice en varias cartas Saúl de Tarso, como aquí en 1 Corintios, como también lo menciona en Romanos, para poder comprender esos mandamientos, para comprender esa voluntad del Eterno a través de su instrucción, a través de la enseñanza de Yeshua, tenemos que estar en esa vida espiritual, no podemos seguir como carnales, no podemos seguir tomando la leche, sino necesitamos ya comer la carne, como dice Saúl de Tarso, a través de estar viviendo los conceptos espirituales, ¿no? Como también Yeshua le dice a Nicodemo, le dice, si no comprendes esto que te estoy diciendo tan sencillo, ¿cómo quieres que te hable acerca de conceptos más celestiales y conceptos más complejos? Por lo mismo, para poder tener esa revelación, tenemos que estar preparados viviendo de manera espiritual, o sea, soltando las cosas de la carne, soltando nuestra voluntad y nuestras concupiscencias. Muy bien. Como siguiente punto dentro de este desarrollo, tenemos que analizar ahora lo que es el concepto de la interpretación y las añadiduras, diferenciar, porque algo es lo que se interpreta con base en la escritura, con base en la enseñanza de Yeshua, y otra cosa es lo que se añade o lo que se omite. Y eso también lo vamos a analizar a través de ciertos versículos de la escritura. Dice en Eclesiastés 3:14, sé, además, que todo lo que Elohim ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Elohim lo hizo así para que se le tema. Entonces comprendemos que el Eterno no va a cambiar. Hay otra parte de la escritura que dice, Elohim no es hombre para arrepentirse, ¿no? Para cambiar lo que él ha dicho, ¿no? Para modificar. Obviamente sabemos que hay partes de la escritura que se dieron bajo ciertos conceptos y que tuvieron cierto tiempo, pero eso no quiere decir que el Eterno se arrepintió en el momento que dio esa instrucción, sino que más bien tuvo su momento, su contexto, y que ahora a través de Yeshua
pues lo cumplimos con otro medio o de otra forma, pero la base como tal de la instrucción sigue siendo la misma, ¿no? Y creo que un claro ejemplo son los korbanot. Los korbanot en su momento, pues bueno, se dieron con un propósito cuando había un Mishkan físico, cuando estaba esta tienda de reunión, este santuario físico, pero ahora obviamente sabemos que nuestros korbanot están puestos o son a través del Mashiach, quien viene a cumplir la función de todos esos korbanot. Por lo mismo, el principio no cambió, que es que necesitamos un medio para acercarnos al Eterno, para purificarnos, para consagrarnos. Sigue siendo ese principio el mismo, lo único que cambió fue el medio. Vino ahora Yeshua, quien es el medio perfecto, porque los corbanos de antes solamente cubrían el pecado, pero quien quita el pecado pues es el Mashiach. Entonces en realidad solamente cambió el medio, pero el principio y el fin sigue siendo el mismo. Bueno. Continuando, dice en Deuteronomio 4.2, no añadas ni quites palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos de Adonai, su Elohim. Y bueno, también aquí, muy similar a lo que vimos en Eclesiastés, habla acerca de que pues, no se debe de quitar ni modificar nada de lo que ha dicho el Eterno, sino interpretarlo de manera genuina a través de Yeshua. Y que eso nos lleva obviamente a un temor al Eterno, que eso es muy importante, porque eso es lo que nos va a dar, como dice en Apocalipsis, la oportunidad, cuando estemos limpiando nuestras vestiduras, de acceder a la vida eterna. Continuando, justamente viendo esta parte de Apocalipsis, que es Apocalipsis 22:18, dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto, si alguno le añade algo, Elohim le añadirá a él las plagas descritas en este libro, y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Elohim le quitará su parte del árbol de la vida y la ciudad santa descritos en este libro, ¿no? Aquí previamente es lo que mencionaba sobre las vestiduras, ¿no? El que lava sus vestiduras va a tener acceso al árbol de la vida, pero también ahí mismo dice que quienes quiten estas palabras, quienes distorsionen, quienes añadan y que no interpreten de acuerdo a la escritura, pues se les va a quitar esta oportunidad. Ahí vemos que viene una consecuencia al momento de no tener una revelación genuina. Y bueno, entonces entendemos que la diferencia entre revelación y añadidura, o la interpretación y la añadidura, es que la interpretación tiene como base la escritura, la enseñanza del Mashiach, no se le añade ni se le quita, sino se interpreta de forma genuina, como fue desde un principio, como lo dice Yeshua, y la añadidura pues es el querer agregarle cosas que no están dentro de la escritura de acuerdo a nuestra carnalidad, de acuerdo a nuestras concupiscencias, y eso tiene como consecuencia ya sea el interpretar correctamente y cumplir los mandamientos, tiene el añadir, acceder, perdón, el accesar a la vida eterna, y por otra parte, quienes no cumplan con eso, tienen como consecuencia el no tener esa oportunidad de vida eterna y muy al contrario, pues el juicio eterno. Bien, continuando, podemos preguntarnos, ¿qué ejemplos encontramos dentro de la escritura? Bueno, la revelación la encontramos, por ejemplo, en los patriarcas, ¿no? Desde Abraham, desde Adán y Java, cuando se les reveló cuál iba a ser el medio de redención, ¿no? En su momento, Noah, Abraham, de cómo a través de su descendencia iba a venir la bendición para el pueblo de Israel o su descendencia y todas las naciones, etcétera. También a través de los profetas, incluyendo a Moshe, ¿no? Hasta Yohanan, el de la Tevilá, acerca de la venida del Mashiach, acerca de pues, la importancia del servicio, etcétera. También tenemos a los siervos, ¿no? Donde podemos encontrar personajes desde, por ejemplo, David, Josías, Josué, etcétera, quienes pues se les reveló el propósito del Eterno también. Por otra parte, los emisarios, ¿no? Aquí hablando ya en la época del primer siglo, aquellos que llevaban la enseñanza o la revelación dada a través del Mashiach. Y por último, pues obviamente el más importante, que es Yeshua, quien tiene la revelación genuina del cumplimiento de la Torah. Por otra parte, bueno, más bien, antes de pasar, perdón, al siguiente punto, todos tienen en común
que no le agregaron nada a la instrucción, sino que obedecieron como fue desde un principio. Por otra parte, tenemos el ejemplo de aquellos que vivieron en el engaño. Y tenemos descendientes rebeldes desde el principio, ¿no? Quienes pues obviamente hicieron lo malo, pasando también obviamente por la descendencia de Abraham, por ejemplo, Esaú, los reyes malos, etcétera, que añadieron cosas que no venían en la escritura, que distorsionaron, que omitieron el verdadero cumplimiento de la palabra. También los falsos profetas, que hay muchos casos, está, por ejemplo, el profeta en la época de Jeremías, Ananías, también en la época de Acab, hubo falsos profetas. Bueno, siempre hubo falsos profetas, pero en esos momentos ahí en la escritura se resalta un poco la figura de estos personajes porque tuvieron ahí un papel pues relevante en el engaño dentro del avance del pueblo de Israel hacia la apostasía. Reyes obviamente malos, como ya los habíamos mencionado, judaizantes también, aquí hablando de los fariseos, también obviamente los paganos, ¿no? Toda la cuestión de helenística en el primer siglo, etcétera, que empezaron a añadir cosas que no venían y que inclusive más adelante pues ya fueron las bases para crear las religiones modernas, ¿no? Hablando del cristianismo, el catolicismo, judaísmo, etcétera. Y bueno, tenemos ese ejemplo claro en la escritura para entender también lo que es la revelación versus el engaño o la ilusión. Ya como conclusión entonces nos podemos preguntar, ¿cómo diferenciar entre una verdadera revelación y una ilusión? ¿Qué pasa cuando de repente es que tuve un sueño que el Eterno me habló y me dijo, te vas a casar con esta persona? O de repente abrí la escritura rápido y puse el dedo y entonces ahí me vino la revelación. Pues número uno, tenemos que comprender, como viene la parábola, ¿no? Del rico y Lázaro, que ya tenemos quienes ya nos dieron la revelación. Ahí está Moshe, los profetas y Yeshua. Entonces tenemos que comprender que toda revelación dada por el Eterno ya está en la Escritura. Hoy en día puede suceder, claro que puede suceder, obviamente, eso, porque pues el Eterno es soberano, él tiene sus propósitos, pero en realidad, desde mi perspectiva, y eso ya es una opinión personal, considero que hoy en día ya el Eterno como tal ya no habla en sueños, ya no habla de esa manera porque ya está dado la Escritura, ya no necesitamos que se añada nada más, ¿no? Tal vez requerimos sí que pasen ciertos sucesos en nuestra vida como aprendizaje para comprender ciertas cosas, pero hasta ahí. En realidad lo demás ya lo tenemos en la escritura. ¿Cómo entonces diferenciamos? Pues sabemos que si de repente tuvimos un sueño, probablemente es la emoción que está hablando dentro de nosotros. Y cómo confirmamos, ¿no? que eso es algo genuino o algo, más bien algo que va a ser bueno para nuestra vida, pues nos vamos a la escritura. Si de repente, por ejemplo, viene el sueño, no, es que esa mujer es para mí, ok, o esa persona es para mí, vamos a analizar con la escritura si esa persona es correctamente para mí. Número uno, está dentro de la fe, hace la voluntad del Eterno, es ayuda idónea, me corresponde también, obviamente. Si es así, bueno, entonces sí, es correcto, ¿no? Y podemos entonces tomar esa decisión. Si muy al contrario no, pues entonces sabemos que fue solamente una ilusión y que obviamente es algo falso. Y así lo podemos aplicar en muchos más ejemplos. Por ende, como recomendación personal, yo les diría, no se dejen guiar, obviamente, por sus sueños, no se dejen guiar por sus emociones, tomen como base la escritura y a partir de eso, entonces, tomen sus decisiones. Continuando, nos podemos preguntar, ¿hoy el Eterno se revela por visiones? Como ya lo respondí, pues en mi opinión, y esto es algo personal, yo digo que ya no hay como tal esto. Se dio en su momento, sí, para los emisarios en el primer siglo, que fueron, yo podría decir que los últimos, ¿no? Que tuvieron ese tipo de, de, de situaciones o eventos para cumplir cierto propósito, pero hoy en día, pues el verdadero propósito es regresar al Eterno. No necesitamos que se nos acerque, que se nos aparezca un ángel y nos diga, tienes que hacer esto, porque ya lo tenemos en la Escritura. Entonces, en realidad, pues la revelación ya está dada en la Escritura. Continuando, ¿podemos utilizar consejos fuera de la escritura? Bueno, todo lo justo y recto parte de la escritura, pero hay cosas externas que podemos aplicar siempre que no vayan en contra de la instrucción. Por ejemplo, el consejo que le da Yetro a Moshe. Sabemos que obviamente ese consejo que le da Yetro a Moshe, pues algo que ya venía desde antes, o sea, que el mismo Eterno, ¿no? lo puso en esta vida.
pero que obviamente como tal en la Torá no venía en ese momento, porque obviamente, bueno, para empezar, ahí no estaba terminada obviamente la Torá de manera escrita, pero se da este consejo que obviamente Moshe consulta al Eterno y le dice el Eterno a Moshe que adelante, que estaba bien ese consejo, ¿no? Entonces puede haber ciertos consejos en nuestra vida que podemos seguir siempre que no vayan en contra de la instrucción, siempre que no choquen con la instrucción, ¿no? Porque obviamente en nuestro contexto, pues hoy hay muchas cosas que en su momento no se narraron en la escritura y que obviamente no va a decir, ¿no? En ese momento porque no existían en ese entonces. Por ejemplo, las sustancias adictivas, ¿no? En ese entonces, pues ya habían, pero no se hablaba tan ampliamente como hoy, ¿no? Por ejemplo, el caso de sustancias como la marihuana o ese tipo de cosas, pues en la escritura no dice como tal, no vas a consumir marihuana. Pero sí habla en la escritura acerca de que no contaminemos nuestro cuerpo con aquellas cosas que nos dañan, ¿no? Hablando de las cosas puras e impuras. Entonces, si alguien por afuera nos dice, no, pues es que no consumas marihuana porque te hace daño, pues obviamente es un buen consejo. No viene como tal en la escritura escrito, no fumes marihuana, pero sí sabemos que la escritura nos dice que cuidemos nuestro cuerpo. Por ende, es un consejo, perdón, externo que sí podemos seguir, que sí podemos adoptar. Y así lo podemos aplicar en otras cosas siempre que sean de acuerdo a la instrucción y que no vayan en contra de ella. ¿Podemos agregar instrucciones a la escritura? Definitivamente no. ¿Podemos dar consejos? Claro que podemos dar consejos con base, obviamente, en la instrucción. Y ahí lo vemos con Shaul de Tarso. Shaul de Tarso da muchas instrucciones que como tal no son mandamientos, pero los da como consejos, como el Seniut, como la parte de aquellos que, por ejemplo, estaban en unión y de repente su pareja muere y les dice, pues yo les recomiendo que no se unan, ¿no? O en ese momento les decía, aquellos que están en el servicio, pues yo les digo, pues no se casen en ese momento porque van a sufrir. Eran consejos que él daba que en realidad si no los cumplían como tal no estaban quebrantando un mandamiento, pero sí podían estar vulnerables a quebrantar un mandamiento y por eso Saúl de Tarso les decía, ¿no? Para mantener un orden, para evitar circunstancias que los puedan llevar a sí quebrantar un mandamiento. Continuando, ¿por qué si no debemos añadir nada a la instrucción, Yeshua dio ciertos mandamientos o ciertas instrucciones? En realidad, pues él más bien dio la correcta interpretación de la Torá y regresó a como era en un principio y no como lo había distorsionado el hombre. ¿No? Porque muchos pueden decir, no, pero es que Yeshua dijo, solamente dos mandamientos, ¿no? Amarás al Eterno sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero sabemos que todo se reduce a esos dos mandamientos, o se resume, perdón, a esos dos mandamientos. Porque al final de cuentas, quien ama al Eterno sobre todas las cosas, pues no va a cometer idolatría, lo va a obedecer, lo va a guardar los días que él dice. Quien ama a su prójimo, pues no le va a robar, no lo va a matar, etcétera. No es que Yeshua haya añadido mandamientos, sino más bien los interpretó de manera correcta, ¿no? Inclusive hasta cuando dice, yo les digo que quien peca, o quien peca desde el corazón, hablando del adulterio, del asesinato, ya está pecando, ¿no? De manera genuina. Y ahí no es que le haya añadido, sino más bien dijo, lo interpretó, porque nada sirve el que a lo mejor no pequemos de manera externa, de que no estemos cometiendo adulterio o asesinato de manera externa, si dentro de nosotros pues tenemos eso, porque al final de cuentas nos va a llevar a pecar de manera externa eso que tenemos dentro de nosotros. Por eso es que él como tal dio ciertas instrucciones, porque más bien él dio la correcta interpretación de eso. Lo vemos también, por ejemplo, en Pesach, cuando él dice, que hay muchos dicen la institución de la cena del Señor, ¿no? Muchas traducciones dicen, sobre todo la Reina Valera. En realidad no es que Yeshua haya dicho, van a hacer esta cena, no, esa cena ya estaba. Más bien dijo, ahora ya que conocen el verdadero cumplimiento de todo esto, pues cuando lo recuerden, pues lo van a recordar con esta entrega. No es que haya añadido, sino más bien reveló aquello que todavía estaba como un misterio. Bueno,
¿Qué pasa, por ejemplo, con Shaul de Tarso, que agregó instrucciones? Pues bueno, también ya lo vimos que son recomendaciones, las cuales están basadas en las enseñanzas de Yeshua y que nos lleva a evitar caer, obviamente, en la transgresión. Ya por último, entonces, podemos entender que la verdadera revelación es dada por el Padre a través de su instrucción, a través de la interpretación de Yeshua y obviamente de los emisarios a través de estas enseñanzas de Yeshua, y que es donde nos tenemos que basar y no caer en las ilusiones. Sabemos que las ilusiones vienen como parte de nuestra carnalidad, parte de nuestra concupiscencia, y son cosas que obviamente no nos ayudan porque quitan, distorsionan y agregan mandamientos que no vienen en la instrucción. Por ende, nos tenemos que mantener una revelación genuina dada por el Padre a través del Hijo y evitar caer en las ilusiones de nuestras emociones y nuestra carnalidad. Y bueno, con eso concluimos este tema. Muchas gracias por habernos acompañado. Cualquier comentario, duda, lo pueden poner en la sección que está aquí abajo. Les pedimos que nos ayuden a compartir también este video, darnos un like para que se pueda posicionar este video, y nos estamos viendo, perdón, en el próximo video en esta serie de temas juveniles. Y pues, bueno, deseo que tengan bendecido día, noche, tarde, etcétera, y nos estamos viendo en la próxima. Hasta pronto.